Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de estudiar el comportamiento del circuito capacitivo puro y el circuito capacitivo en serie, se continúa con el análisis del circuito capacitivo en paralelo. Un circuito capacitivo en paralelo se caracteriza porque existen dos o más caminos para la circulación de la corriente. El voltaje es el mismo en todos los capacitores, la corriente total se divide entre las ramas, la capacitancia equivalente aumenta y la reactancia capacitiva total disminuye. Este tipo de conexión es ampliamente utilizado en sistemas eléctricos y electrónicos donde se requiere incrementar la capacitancia total del sistema. El circuito capacitivo en paralelo se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 94C, circuitos capacitivos en paralelo. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.98. Este diagrama muestra claramente dos capacitores conectados en ramas paralelas, un nodo común de fase, un nodo común de neutro y el recorrido de la corriente en cada rama. Durante esta práctica, el armado deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.98 para asegurar que la conexión real coincide con el esquema del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito capacitivo en serie en un circuito capacitivo en paralelo, analizar el incremento de la capacitancia equivalente, verificar que el voltaje es el mismo en todos los capacitores, analizar la división de corriente en cada rama, comparar el comportamiento con el circuito capacitivo en serie y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito capacitivo en serie completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, dos capacitores conectados en serie, mediciones previas que se realizaron correctamente, y este circuito será modificado sin rehacer el cableado base. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar que la ausencia de voltaje con el voltamperímetro en volts, confirmar la lectura en 0 volts, descargar los capacitores y no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. El capacitor que vamos a retirar será el segundo que colocamos, así que desconectamos las terminales. Y volvemos a colocar nuestro neutro a la otra terminal del primer capacitor. Lo siguiente será armar dos terminales más con un cable de aproximadamente 15 centímetros, en el cual los cuales conectaremos el capacitor y del otro lado entorcharemos a la fase y al neutro. Entonces entorchamos primero los cables. Ya ahí entorchamos fase, ahora entorcharemos neutro. Y conectamos a las terminales.
Y listo, acomodé los cables ahí y ahora ya tenemos armado nuestro circuito capacitivo en paralelo. Lo siguiente será conectarlo a la fuente de corriente alterna. Para hacer las mediciones. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar los terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Encendemos nuestro circuito. Ahora procederemos a cerrar el circuito para hacer las mediciones. Colocamos nuestro medidor en corriente. Tenemos una corriente de 2.9 amperes y 2.89 amperes. Para medir la corriente total lo haremos colocando el medidor en el cable antes de llegar a la primera rama o al primer capacitor. Colocamos 5.74 amperes. Medimos en cualquiera de los dos cables 5.93 amperes. Esa es la corriente total. Ahora medimos voltaje. Como podemos ver, tiene 126 volts y el otro capacitor tiene 126 volts también. En un circuito capacitivo en paralelo, el voltaje es el mismo para todos los capacitores. Como pudimos ver, la corriente se reparte entre las ramas dependiendo del valor de cada capacitancia, y la capacitancia equivalente resulta de la suma de las capacitancias individuales, lo que hace que la capacitancia total aumente. Como observaciones tenemos que este tipo de conexión es común en bancos de capacitores y cuando se requiere aumentar la capacidad total para compensación del factor de potencia. Los capacitores pueden quedar cargados incluso después de desconectar, por lo que debemos desenergizarlos antes de manipularlos para evitar riesgos. Primero debemos de abrir el circuito y utilizaremos una bombilla o foco incandescente para descargar los capacitores. A veces puede haber un ligero chispazo o a veces puede incluso hasta encender el foco. Se debe hacer en ambos capacitores ya que están en paralelo. Una vez descargados, medimos voltaje. Medimos voltaje en ambos capacitores. 0 volts y 0 volts. Lo que indica que es seguro manipularlos o desconectarlos. Este ejercicio muestra el comportamiento de un circuito capacitivo en paralelo, donde el voltaje se mantiene constante en cada rama y la capacitancia total aumenta.